Hola, nosotros somos Emilce Josefina Canteros y Rodrigo Jonathan Enrique y vamos a estar presentando nuestro trabajo final de historia. La década infame es un periodo de la Argentina que abarca desde 1930 hasta 1940, marcada por una serie de gobiernos caracterizados por la corrupción, el fraude electoral y la falta de transparencia. Durante esta década, la democracia y la institucionalidad del país fueron sofocadas y Argentina experimentó una profunda crisis política y económica. En este extenso artículo exploraremos en detalle los eventos, causas y consecuencias de la década infame. El contexto histórico. Para comprender completamente la década infame es importante tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolló. A principios del siglo XX, Argentina era un país en crecimiento con una economía próspera, basada en la exportación de productos agrícolas como la carne y el trigo. Durante el periodo conocido como la Bella Época de Argentina, que abarcó las primeras décadas del siglo XX, el país experimentó un auge económico y una inmigración masiva, lo que contribuyó a su prosperidad. El inicio de la década infame se remonta al 6 de septiembre de 1930, cuando un golpe militar liderado por el general José Félix Uriburu derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical, UCR. Irigoyen había sido elegido democráticamente en 1928 y se había convertido en el primer presidente de la Argentina elegido mediante el voto secreto y universal. Su destitución marcó el comienzo de una serie de gobiernos militares y fraudulentos que caracterizaban esta década. Uno de los aspectos más notorios de la década infame fue la manipulación de las elecciones. Durante este periodo se llevaron a cabo elecciones que estaban lejos de ser libres y justas. Se utilizaron prácticas fraudulentas para garantizar la permanencia en el poder de la élite gobernante y sus aliados. El fraude electoral se convirtió en una herramienta común para mantener el control político y evitar la alternancia en el poder. Durante la década infame hubo una influencia significativa de sectores económicos y militares en la toma de decisiones políticas. Los intereses económicos de la oligarquía terrateniente y de los grupos económicos poderosos a menudo prevalecían sobre los intereses del pueblo. El papel de los militares en la política argentina durante este periodo también fue significativo. Los golpes militares y los gobiernos autoritarios eran una constante amenaza para la estabilidad política. Los militares a menudo intervenían en la política para proteger sus intereses y mantener su influencia en el poder. La década infame dejó una nueva profunda huella en la historia argentina y tuvo un impacto duradero en la percepción de la política y democracia en el país. El gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina es un tema amplio y complejo, que abarca un periodo de más de una década. En este video analizaremos los aspectos clave de su gobierno, incluyendo su ascenso al poder, sus políticas, su legado y su impacto en la historia argentina. Juan Domingo Perón, un militar que ocupaba el cargo de secretario de Trabajo y Previsión en el gobierno de facto, llegó a la presidencia argentina el 4 de junio de 1946, tras ganar las elecciones presidenciales. Perón se destacó por su carisma y habilidades políticas, así como por su enfoque en la justicia social y los derechos de los trabajadores. Su gobierno marcó un punto de inflexión en la historia argentina y dio origen al peronismo. Su tercer gobierno se caracterizó por una intensa actividad política y social. Perón falleció en julio de 1974, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron a su esposa, Isabel Perón, a la presidencia. Este periodo final de gobierno peronista estuvo marcado por la creciente violencia política y la polarización en la sociedad argentina. A continuación, voy a nombrar políticas claves de Perón. Justicia social, la industrialización, nacionalización de industrias, relaciones laborales. Por supuesto, no nos puede faltar la ley de voto femenino. Uno de los logros notables del gobierno de Perón fue la promulgación de la ley de voto femenino en 1947, que otorgó a las mujeres argentinas el derecho al voto, convirtiendo a Argentina en uno de los primeros países de América Latina en hacerlo. En conclusión, el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina fue un periodo de gran transformación política y social. Su enfoque en la justicia social, la promoción de los derechos de los trabajadores y la industrialización dejaron una profunda huella en la historia del país. Sin embargo, su liderazgo también estuvo marcado por la polarización política y las tensiones internas. El legado de Perón y el peronismo siguen siendo temas centrales en la política argentina hasta el día de hoy, lo que refleja la complejidad y la importancia de su impacto en la nación. La década infame y el gobierno de Juan Domingo Perón representan dos momentos importantes en la historia política de Argentina. La década infame se refiere al periodo previo a la presidencia de Perón, caracterizado por la corrupción, la manipulación electoral y la falta de democracia. En contraste, el gobierno de Perón promovió el peronismo,
un movimiento político que se centró en la justicia social, la industrialización y la nacionalización de industrias claves.